Eres intérprete de lenguas de señas y te interesa la historia de tu oficio. En este video te voy a hablar de San Jerónimo y también te voy a contar que San Jerónimo es el patrono de todos los traductores, intérpretes y terminólogos del mundo. San Jerónimo nació en lo que hoy es el territorio de Croacia en el siglo IV después de Cristo y tuvo una carrera brillante en el seno de la iglesia. Aprendió lenguas, aprendió muy bien las lenguas clásicas, el griego, el hebreo, tenía muchos conocimientos de arameo, por supuesto el latín era la lengua que se hablaba en ese entonces en el Imperio Romano, y él se propuso como gran proyecto de vida el hacer una traducción fiable de los textos bíblicos al latín, porque las diferentes versiones que circulaban en ese entonces de los textos de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, eran dispersos y no eran autoritativos, es decir, habían sido traducidos sin un criterio de calidad que permitiera a los lectores de esas versiones traducidas estar seguros de la fidelidad al texto fuente o de la calidad misma de la traducción. San Jerónimo se trasladó a Palestina, a la Tierra Santa, y vivió en ella hasta su muerte. En ese tiempo perfeccionó sus conocimientos de hebreo, sus conocimientos de las lenguas comprometidas en la redacción de los textos originales bíblicos, y estudió profundamente esas tradiciones para lograr la mejor traducción posible de esos textos al latín. De hecho, su traducción al latín, que se conoce como la Vulgata Latina, fue durante los siguientes 1000 años luego de su producción la versión de más calidad, la versión más autoritativa que existía de la Biblia para ser leída en Europa. Ahora bien, San Jerónimo no solamente tradujo la Biblia, San Jerónimo escribió muchísimo acerca del proceso mismo de traducción, acerca de las reflexiones que él iba haciendo en la medida en la que iba traduciendo los textos al latín. San Jerónimo pensaba lo siguiente: hay dos maneras de traducir un texto. Se puede ser fiel a la fuente, ser fiel a la palabra del texto original, que es lo que se llama entre nosotros hoy en día la traducción verbatim, y también se puede, por otra parte, en otro extremo del espectro de traducción, pensar más bien en el sentido que debe ser percibido por el lector final, es decir, concentrarse más que en el texto original, en el texto fuente, para garantizar que la persona que lea, que reciba el texto al final, lo comprenda plenamente. Se trata, podemos verlo así, de dos posturas realmente extremas. Esas dos posturas extremas caracterizan, podemos decir también hoy en día, hasta nuestros días, cuáles son las posiciones en las cuales se puede ubicar el traductor o el intérprete para abordar un proceso de traslación. El primero de esos procesos es un proceso mecánico, es un proceso muy apegado al vocabulario, a la gramática del texto fuente. El segundo es un proceso más bien dinámico, más creativo que el primero. Para San Jerónimo no era una decisión fácil decidir en cuál de los extremos ubicarse, porque si se ubicaba únicamente en el extremo de la fidelidad al texto original, era posible que sus lectores últimos no comprendieran bien el mensaje, que es en últimas lo que pretende, lo que quiere el religioso. Sin embargo, debido a que, de acuerdo con la creencia de la persona que se acerca al texto bíblico, si este texto fue dictado por Dios en esa forma, quiere decir que las formas son particularmente valiosas, fueron escogidas por el creador del universo, y por tanto el humilde traductor debe tener en cuenta, debe tratar de apegarse lo más posible a esas formas para poder preservar la calidad y la belleza del mensaje. Ahora bien, ¿qué hace todo esto si el último receptor del mensaje no lo puede recibir porque es demasiado ajeno a él? En esta tensión permanente se encuentra el traductor todo el tiempo. Y para San Jerónimo, el traductor de los textos sagrados debe atender más a este extremo de acá, porque, como les digo, es el texto sagrado y exige una posición que no es la misma posición necesariamente que debería adoptar el traductor de un texto no sagrado, donde tiene, debido al carácter terrenal del texto, pues puede permitirse ser más creativo y pensar todavía más en el lector final. Esta diferenciación
definición teórica formulada por San Jerónimo en su trabajo de traducción, acerca de la cual había este apego a la forma y a este apego al sentido en permanente tensión, es una idea que retoman muchísimos traductores luego de él. Uno de ellos que voy a mencionar es Eugene Naidoo, que es el fundador moderno de la ciencia de la traducción, quien era también un traductor de la Biblia. Eugene Naidoo sugiere que existen dos extremos: el extremo de la equivalencia formal, que es el apego a la forma, un apego cerrado a la forma original, y la equivalencia dinámica, que es un proceso de adaptación, tomando en cuenta la validez de las formas originales, de adaptación de los contenidos culturales para que el lector final reciba el mensaje, que es en últimas también desde el punto de vista religioso lo que quería que se lograra el acto de traducción. Vemos así entonces la relevancia de las ideas de San Jerónimo, es decir, en 1300 años prácticamente más tarde, después de la aparición de su obra de la Vulgata Latina, la ciencia de la traducción retoma sus ideas y las formaliza. En el fondo está reconociendo del mismo modo la validez, la trascendencia de las ideas de este hombre que ya tan tempranamente logró prefigurar lo que sería el trabajo de traductores prácticamente 1000 y tantos años después. Y es justamente el valor de la obra de San Jerónimo en este sentido, de lo cual estoy hablando, he dicho varias razones de peso, lo que hizo que la recién fundada Asociación Internacional de Traductores, Intérpretes y Terminólogos en 1953 decidiera elegir la figura del santo católico para ser el patrono, la figura insignia de este oficio. Y es por eso que San Jerónimo es el patrón de tu oficio. San Jerónimo murió el 30 de septiembre del año 420 en Palestina. Es justamente este año, el 30 de septiembre, el que se toma como Día Internacional de las personas que realizan tu oficio. San Jerónimo planteó un dilema teórico fundamental: la tensión entre la fidelidad al texto y la libertad, la creación para adaptarlo al lector final. Existe otro dilema esencial para ti como intérprete, que es el dilema ético. El dilema ético tiene que ver con otros aspectos menos relacionados con la traducción, o menos graves, menos urgentes en el momento de la traducción, porque en el momento de la traducción hay tiempo para pensar, hay tiempo para tomar decisiones reflexionadas. Sin embargo, tú como intérprete estás siempre en situaciones en las cuales la urgencia, te lo había comentado en el video anterior de la Torre de Babel, la urgencia de la situación para evitar el colapso, tú tienes que intervenir sobre la marcha, poner el pecho en medio de la disputa, en medio del fragor de la comunicación. Y justamente en esta situación te puedes enfrentar, o te enfrentas de hecho permanentemente, a la necesidad de tomar decisiones, y esto implica un dilema ético. Y respecto a esto va a tratar mi próximo video, que está dedicado a la figura trágica, hermosa, controvertida de la Malinche, esta indígena mesoamericana que acompañó a Hernán Cortés en el proceso de conquista de México.